Buen día, agradezco a la Asociación Mexicana de Gastroenterología y a los organizadores de este congreso la invitación para esta ponencia. Soy Eustorgio Santiago García Cárdenas, soy gastroenterólogo y endoscopista pediatra con entrenamiento en cateterismo de papila de Vater y esfinterotomía, actualmente adscrito al Hospital Infantil de México Federico Gómez. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna de las compañías de la industria farmacéutica, así como algún otro laboratorio farmacéutico o de equipo médico. El día de hoy abordaremos el tema de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica mediante un caso clínico y la charla la dividiremos en tres partes. Presentación del caso clínico, el análisis del abordaje diagnóstico por imagen y el abordaje del manejo terapéutico endoscópico. El caso clínico que nos compite el día de hoy es de un paciente masculino de 12 años de edad, originario de Metepec, Guerrero, México. Este municipio está en la Costa Chica de Guerrero. Aquí lo puse en el mapa. Y este dato es importante por el diagnóstico final del paciente. Este municipio es de los que tiene la mayoría de la población afromexicana que hay en nuestro país. Tiene como antecedente 3 eventos previos de ictericia, aparentemente sin ninguna causa, que remiten entre el quinto y el séptimo día y que iniciaron a partir de los 2 años de edad. No hay antecedente de cirugías, transfusiones sanguíneas, ingesta de remedios caseros o tronido de empacho. El cuadro clínico actual es ictericia de inicio súbito sin causa aparente de 10 días de evolución, manejado en su lugar de origen con baños de sol. Al no quitarse, como los cuadros previos, acudió a un médico pediatra quien lo refirió para estudio de su patología a tercer nivel. También se agregó dolor abdominal de inicio súbito al quinto día de la ictericia. Este dolor era cólico, localizado en epigastrio y se acompañaba de náusea, vómito e hiporexia. También se acompañaba de hipocolia de 10 días de evolución, que su inicio fue súbita, que persiste hasta el día de que lo revisamos. Y esta la referían como evacuaciones de color pardo. Coluria de 10 días de evolución, negaba fiebre, síntomas respiratorios, sangrado, ataque al estado general, síntomas neurológicos y también volvía a negar ingesta de remedios caseros. A su exploración física, neurológicamente estaba íntegro, tenía un Glasgow de 15-15, solamente tenía fases de dolor, presentaba ictericia generalizada, tenía un abdomen ligeramente globoso, pero nada grave. La peristalsis estaba presente y se despertaba dolor a la percusión y a la palpación de hipocondrio derecho. Se corroboró la coluria, la hipocolia, no había visceromegalias ni ascitis y su estado nutricio era eutrófico. Los paraclínicos que se le realizaron en la biometría hemática tenía hemoglobina de 11.2, plaquetas 282.000, los tiempos de coagulación dentro de la normalidad, con un INR de 1.12. La función hepática presentaba bilirrubina total de 10.38, bilirrubina directa de 8.83, bilirrubina indirecta de 1.55, una AST de 2.263 y una ALT de 3.253. El resto de la química sanguínea sin ninguna alteración. La serología con la que contaba el paciente era anticuerpos contra el virus de la hepatitis A, tanto IgM como IgG negativo. Tenía anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B, estaba positivo. Tenía anticuerpos contra el virus C de la hepatitis negativo. También se le tomó anticuerpos contra CMV, los cuales estaban negativos, tanto la IgG como la IgM. Se le
pidió también IgM de Epstein-Barr virus, que estaba negativa. Se le tomaron anticuerpos antinucleares, los cuales reportaron negativos, tenía un IgA sérica de 180, que para los rangos del laboratorio que se tomó era dentro de la normalidad, así como una PCR y todos los reactantes de fase aguda negativos. En base a este planteamiento y esta presentación, se está considerando estos diagnósticos, salvo lo que mejor opinen ustedes. Puede ser una hepatitis acolestásica, pareciera que no, puesto que es algo que se ha presentado previamente y tiene ambas serologías negativas. Una hepatitis B crónica, pues parece que no, puesto que ya está inmunizado y tiene seroconversión. Pareciera una hepatitis colestásica obstructiva, bueno, pudiera ser un diagnóstico. Se pensó también en hepatitis autoinmune, aunque va en contra de los anticuerpos antinucleares y los niveles de inmunoglobulina A y los reactantes de fase aguda. Una hepatitis tóxica, pues parece que el problema no es agudo y con insuficiencia hepática, pero también se tomó en consideración. Así que en base a esto, ¿cuál sería lo más probable? Pues nosotros planteamos que pudiera ser una hepatitis colestásica obstructiva y una ocasionada por una coledoclitiasis. En base a esto, ¿qué estudios plantearían ustedes realizar? Pudiera ser un ultrasonido de hígado y vías biliares, o una tomografía axial computarizada, o un ultrasonido endoscópico de la vía biliar, o una colangiopancreatorresonancia magnética. Yo consideré, y se los planteo a todos ustedes, que pueden ser todas las anteriores y analizaremos cada una de estas dentro de esta patología de la coledoclitiasis. Primero, como todos ustedes saben, el ultrasonido de hígado y vías biliares es el primer estudio de imagen que se recomienda ante una sospecha de una colestasis obstructiva, puesto que es un buen estudio que puede detectar litos menores o mayores, perdón, de 1.5 milímetros, que tiene una gran sensibilidad y especificidad para detectar colelitiasis hasta de un 95%, pero a partir de que los litos pudieran estar localizados en el segmento del colédoco más allá de el duodeno o de la porción intrapancreática, esta sensibilidad baja a un 50%. Y va a depender mucho de la experiencia que tenga el operador para realizar el estudio y detectar alguna alteración. En estas imágenes les muestro el ultrasonido que se le realizó al paciente, en el cual efectivamente se diagnosticó que tenía una colelitiasis, pero llamaba la atención que no había dilatación de la vía biliar intrahepática, y esto no nos explicaría por qué tendría una ictericia y por qué tenía una colestasis. Generalmente se debería de ver si estuviera el hito alojado en este sitio, como esta tercera imagen, en la cual hay dilatación de esta vía biliar intrahepática y la presencia del hito en este sitio. También se pudiera hacer una tomografía axial computarizada. Recuerden que tiene una sensibilidad del 75% para detectar litos mayores de 5 milímetros, pero esto va a depender de la relación existente entre la composición del lito y la densidad de la bilis. Entonces, a mayor densidad de lito se puede identificar, a menor densidad se puede confundir con la bilis. Donde sí es muy oportuna este estudio es para detectar alguna obstrucción del segmento duodenal del colédoco en estos litos mayores de 5 milímetros. La desventaja es que requiere sedación a partir de los 8 años de edad, o a veces a mayor edad o menor edad, dependiendo del paciente, si se deja realizar el estudio o no. Aquí tenemos ejemplos
de la tomografía cuando detecta litos que están presentes a nivel del páncreas. Aquí tenemos un lito gigante de cerca de 2 centímetros que está obstruyendo, junto con otros 2 litros presentes, y también demuestra que hay dilatación del segmento o del conducto pancreático como tal en estas 3. Pero tienen que ser litos grandes. ¿Se puede hacer un ultrasonido endoscópico de la vía biliar? Sí, tiene una gran sensibilidad para detectar litos menores de 5 milímetros. Es un estudio ideal cuando tenemos duda, cuando los otros estudios previos no nos identifican o no nos esclarecen ese diagnóstico, o cuando la colangioresonancia es negativa o está contraindicada en el paciente por alguna prótesis o algún marcapaso que tenga este paciente. La mayoría de la literatura mundial refiere que el ultrasonido se ha hecho en niños mayores de 12 años porque el problema que existe de el tamaño que hay del traductor entre la punta hasta la imagen, que es aproximadamente de 12 milímetros, y esto dificulta el paso a nivel de el duodeno, y existe el riesgo de perforación a nivel pediátrico. La única serie que hay en México publicada es la del doctor Telles. Aquí tienen la referencia del Instituto Nacional de la Nutrición, el cual él realizó todos estos estudios en niños mayores de 12 años, y no hay más experiencia publicada en México, y no cualquier institución de salud tiene acceso a este estudio, ni por el equipo, que es muy caro, ni por el personal entrenado. Otro estudio que se puede solicitar de imagen para poder hacer el diagnóstico es una colangioresonancia magnética, o si queremos ver vía biliar, o colangio pancreato-resonancia si queremos ver tanto la vía biliar como la vía pancreática. Tiene una sensibilidad del 92% para detectar litos mayores de 6 milímetros. Tiene una gran ventaja que visualiza y reconstruye la vía biliar intra y extrahepática y pancreática en tercera dimensión. La desventaja que podríamos mencionar es que en todas se requiere sedación, porque no se necesita mover absolutamente para nada el paciente, y no es accesible fácilmente en nuestro medio. Aquí está el estudio de la colangioresonancia de nuestro paciente, el cual se puede visualizar perfectamente la vía biliar, y efectivamente se detectó un lito que está obstruyendo. Otros ejemplos que podemos utilizarla es esta reconstrucción que mencionamos de tercera dimensión de la vía biliar, en la cual hay imágenes de dilatación, como es este caso, que es un quiste de colédoco tipo 1, o este otro, que es un quiste de colédoco tipo 2. Una vez que tenemos el diagnóstico, que sí se corroboró que es un lito que está obstruyendo, ¿cuál es el tratamiento planteado? En una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que en pediatría la dividen, y tanto en pediatría como en adultos, en problemas de la vía biliar o en problemas pancreáticos. Aquí tienen ustedes puestos cuáles serían estos problemas. Para ejemplificar estas situaciones, aquí hay 4 ejemplos de problemas de la vía biliar que se han detectado en el Hospital Infantil de México. Esta es una zona de estenosis del sitio de la anastomosis de un paciente trasplantado de hígado. Aquí tenemos una colocación de un stent o de una prótesis que puede aplicarse en este mismo paciente, o cuando hay litos que no se pueden extraer, se ponen para que
la fricción de la prótesis con el hito se fragmente y pueda salir o extraerlo en un segundo tiempo. También cuando hay presencia de hitos, como este otro ejemplo, o cuando hay una colangitis esclerosante, que la vía biliar está arrosariada y tiene disminución de calibre de los segmentos, de los diferentes segmentos de la vía biliar. En los problemas pancreáticos, hemos detectado pacientes que tienen páncreas diviso, como es este caso. Se aplica también para poner prótesis y pueda drenar, ya sea este o cuando tenemos una pancreatitis crónica autoinmune, como es el caso que aquí se los muestro. Posteriormente, la Asociación Europea de Gastroenterología Pediátrica ha planteado que la CEPRE sea terapéutica, más no diagnóstica, en pediatría, puesto que este se deje solamente para resolver el problema, puesto como vimos previamente con los diferentes estudios de imagen, podemos obtener un diagnóstico muy certero sin agredir tanto al paciente. Cuando se tenga que hacer este estudio, lo único que recomiendan es que se cubran órganos sensibles en pediatría, como son los órganos genitales reproductores, las niñas prepúberes o púberes que se cubran las mamas, y también en niños que se cubra ojos y tiroides, porque estos son órganos que pueden desarrollar una neoplasia después de la radiación que se genera en una CEPRE y que se debe realizar por personal experto con un adecuado entrenamiento. ¿Qué se requiere para hacer una CEPRE? Lógicamente se requiere el equipo, la torre de los procesadores, se requiere el arco de rayos X o una sala de radiografía, el duodenoscopio que tiene una visión lateral, un esfinterotomo, guías hidrofílicas de punto 35, de punto 25, una unidad electroquirúrgica y tener a la mano todo el material necesario para cuando se vaya a realizar este estudio. Y esto que es muy importante, contar con un equipo con amplia experiencia en el lugar que se va a hacer el procedimiento y un equipo que nos ayude como técnicos, enfermeras, para que si en caso que el doctor que esté haciendo el procedimiento no lo pueda realizar, bueno, entre un segundo y se maneje como un equipo todo esto. Aquí estoy poniendo el ejemplo de introducir el duodenoscopio con la visión lateral en sus diferentes fases por el estómago. Posteriormente se introduce a bulbo duodenal, llegando a la segunda porción. Se tiene que girar sobre su eje en sentido de las manecillas del reloj y hacer la maniobra de rectificación para que el tubo quede lo más recto posible, sea manejable y podamos identificar la papila e iniciar el procedimiento. Algunos autores mencionan que es mejor posicionar al paciente de cúbito lateral, otros autores dicen que de cúbito supino o prono, cada uno va a tener su técnica específica. Aquí tenemos el video del paciente que les mostré, el cual se introduce el duodenoscopio, se identifica la ámpula, se pasa el esfinterotomo, con movimientos suaves se va acercando hacia la ámpula para tratar de canular, y una vez que se canula, se pasa la guía hidrofílica para posteriormente pasar el esfinterotomo, y siempre con ayuda de fluoroscopía se va corroborando estos diferentes pasos. Aquí vemos cómo se introduce el esfinterotomo, pero siempre con ayuda de imagen de rayos X para poder ubicar bien y plantear qué se va a hacer. Posteriormente que se pasa el esfinterotomo, se plantea realizar
la esfinterotomía pensando el alambre que por medio de electricidad se va a cortar estos esfínteres para poder introducir ya sea el globo biliar o la canastilla y poder extraer el hito que se observó primero en la resonancia y posteriormente en la colangiografía endoscópica. Se realiza esta esfinterotomía calculando y teniendo como tope anatómico el pliegue transverso duodenal. Y bueno, cada uno de los endoscopistas determinará qué tamaño debe de realizarse para poder extraer adecuadamente este lito. Posteriormente se hace recambio, se retira el esfinterotomo, se pasa el globo biliar, siempre manteniendo la guía hidrofílica en su sitio y corroborando con rayos X el adecuado colocación de esta guía. Una vez que se pasa el globo biliar, se distiende a 3, 4 milímetros o centímetros de aire, se empieza a extraer este balón, como ustedes muestran, observan, hay bilis, hay contenido purulento y posteriormente se corrobora la extracción de el hito. Y por último se vuelve a pasar el globo para hacer 3, 4 barridos y hacer nueva colangiografía y poder estar seguros que no hay nada obstructivo. El mayor riesgo que tenemos cuando hacemos una CEPRE son las complicaciones. La más temida son las pancreatitis agudas. También puede haber dolor, sangrado, perforación, colangitis, etcétera, pero lo más frecuente, hasta un 10% de la pancreatitis. Para esto se recomienda tener el equipo necesario en niños menores de 10 kilos, un duodenoscopio de 7 milímetros y para los mayores de 10 kilos el duodenoscopio de 12 milímetros. También se recomienda una dosis de indometacina. Aquí muestro los miligramos por kilo por dosis, por vía rectal en forma de supositorio como dosis única, pero se recomienda en niños mayores de 14 años. También en estudios recientes están planteando con gran éxito la aplicación de ibuprofeno intravenoso a 10 miligramos por kilo por dosis como máximo de 800 miligramos. Desafortunadamente en México no lo tenemos. Y bueno, una vez que terminamos este procedimiento y no se nos complicó, damos gracias a todos a todo el equipo, tanto del Hospital Infantil de México como los asesores externos y al Instituto Nacional de la Nutrición, que trabaja muy conjunto con el Hospital Infantil de México. Muchas gracias.
Bienvenidos todos al taller de endoscopía, donde vamos a participar el doctor David Espinosa y el doctor Eustorgio. Y nos da mucho gusto contar con su presencia. No tengo ningún conflicto de interés. En esta parte hablaremos de un taller del sangrado variceal, reconociendo que las varices esofágicas y esofagástricas son una de las principales causas de moro y mortalidad en pacientes con causas de hipertensión portal extrahepática, que son más frecuentes en pediatría, y los cirróticos, que son más frecuentes en población adulta. Los pacientes con hipertensión portal pediátrica presentan sangrado digestivo en un 60-80% de los casos como principal manifestación o manifestación primaria. Por lo tanto, el manejo endoscópico y previo a la endoscopía son fundamentales como parte de su manejo inicial y a largo plazo, como vamos a verlo más adelante. Esto es un caso clínico de un masculino de 4 años que acudió al servicio de urgencias aquí en nuestro hospital, en el Instituto Nacional de Pediatría, por presentar hematemesis en 2 ocasiones, con presencia de coágulos y una evacuación melénica 24 horas antes de su ingreso. Como antecedentes de importancia, tuvo un cuadro de infección de vías respiratorias 7 días previos, manejado con antiinflamatorios no esteroideos, como pueden ver ahí, antibióticos, porque presentaba fiebre hasta 39 grados, y naproxeno cada 8 horas. Es muy importante siempre considerar esto, y como era originario o es originario de Guerrero, se asoció a un cuadro de dengue. Posterior a eso presentó el evento de sangrado, y en la exploración física ustedes pueden ver con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, la tensión arterial normal, realmente eutrófico, y no tenía datos de hepatomegalia, pero sí un crecimiento del vaso de 2 centímetros por debajo del borde costal izquierdo, un llenado capilar de 2 a 3 segundos. Se le toman estudios bioquímicos y una hemoglobina de 9.8 gramos, leucocitos 9500, linfocitos 34%, tiempos normales, pruebas de función hepática normales, albúmina de 3.8 gramos por decilitro. Sin embargo, por la frecuencia cardíaca que tenía, se le administró una carga de solución Hartmann 20 mililitros kilodosis. Con eso, aparentemente, el paciente estuvo estable. Entonces yo les pregunto, la principal causa del sangrado que ustedes sospechan con este paciente, ¿cuál sería? Si hablamos de una cirrosis biliar o un sangrado varicial secundario, una hipertensión portal intrahepática presinusoidal, o un sangrado asociado a una causa prehepática o una causa posthepática. Como el taller es virtual, bueno, se los voy a dejar a su consideración. Ya luego en las preguntas platicaremos más adelante del tema. El manejo inicial en este grupo de pacientes, hacia dónde va dirigido, a la establección bioquímica y, y de electrolitos, hacer transfusión de forma inmediata de concentrado eritrocitario, o la estabilización hemodinámica y el uso de scores que nos permitan establecer el tiempo del abordaje endoscópico y medicamentos en caso de ser necesario, o le haríamos un abordaje endoscópico temprano en menos de 6 horas con características de urgencia. Aquí vemos en el abordaje de hipertensión portal en este grupo de pacientes con sangrado, siempre la establección hemodinámica es fundamental para poder realizar el estudio endoscópico, determinar la causa del sangrado, si es de varicial o no varicial. En este caso estamos hablando de un sangrado varicial. El manejo previo a la endoscopía es muy importante, estabilizar al paciente, la vía aérea, la estabilización hemodinámica y el uso de medicamentos que sirvan para reducir el sangrado en caso de ser masivo y poderlo contener, y el uso de escalas. Los medicamentos que más ocupamos, inhibidores de bomba de protones para mantener un pH arriba de 6 y tengan obviamente un valor en poder formar un coágulo, o drogas vasoactivas como vasopresina, terlipresina u octreotide, propranolol, que ocupamos en este grupo de pacientes, que tienen obviamente el objetivo de poder controlar el sangrado y mantener una imagen endoscópica idealmente más clara. La pregunta es, ¿el octreotide está indicado en qué casos? 1, antes de un manejo endoscópico del sangrado varicial a una dosis de 1 microgramo kilo día, y 5 días después del manejo, si fue necesario incluso endoscópico, o 2, posterior al manejo endoscópico o posterior a una sonda de Sengstacken-Blakemore, o no están indicados. Recordemos que existen reguladores del flujo esplácnico, donde el octreotide en niños es el fármaco de elección, versus vasopresina, donde puede haber una mayor contracción esplácnica, y en este caso el mecanismo de acción es una vasodilatación de la vasculatura mesentérica con reducción del flujo a nivel del portal. Ahí están las dosis que ustedes pueden ver.
Realmente la escala de Sheffield es una escala que nos ayuda mucho a establecer la urgencia o no de un procedimiento endoscópico. Si tiene un punto de más de 8 en la escala, si es un paciente con una patología existente, se requirió aplicación endovenosa de soluciones o paquete globular, o tuvo datos de alteración hemodinámica, eso nos ayuda obviamente a urgenciar o hacer un estudio endoscópico en las primeras, vamos a ver, 24 horas del padecimiento, y una caída de la hemoglobina de más de 2 gramos, obviamente se suma a los puntos. La endoscopía es una herramienta que nos permite establecer la causa del sangrado y dar un tratamiento al mismo tiempo. Cuando hablamos del sangrado varicial, permite aplicar obviamente técnicas de detención, ¿no? De control del sangrado, como vamos a ver más adelante en el caso de ligaduras, o hablando para varices esofágicas o en caso de varices gástricas, la aplicación de adhesivos tisulares. El taponamiento con balón tiene obviamente un objetivo, poder, obviamente cuando no podamos contar con una endoscopía, bueno, controlar el sangrado, pero puede tener también complicaciones muy importantes. ¿Cuál sería entonces el tiempo para realizar un estudio endoscópico en un sangrado varicial? 1 menos igual a 12 horas, 2, 12 a 24, 3, 24 a 48 o 4, temprano en menos de 6 horas. Es muy discutido el tiempo de realización. Realmente hay estudios que han comparado hacerlo en menos de 12 horas contra 12 a 24 horas para poder valorar si existen, es de mayor beneficio. Realmente es muy similar, pero es muy importante siempre tener un paciente estable hemodinámicamente. Poderlo hacer en un paciente si tiene datos de gravedad, una caída persistente de la hemoglobina, un sangrado activo y un Sheffield mayor de 8, sí podríamos hacerlo en las primeras 12 horas, obviamente, para poder participar en el control del sangrado. En este paciente encontramos varices esofágicas grado 2, inclusive tenía 2 erupciones en un paquete vascular, con varices esofagogástricas y gastropatía portal leve. Por lo tanto, ¿cuál de las siguientes clasificaciones usted ocupa o ocupan ustedes en su hospital para el sangrado varicial? Si es la clasificación japonesa, Dagradi, Paquet o Baveno. Hay que recordar que las clasificaciones nos ayudan a poder determinar qué tipo de herramienta endoscópica vamos a ocupar, y sobre todo el seguimiento de estos pacientes para poder valorar el riesgo de resangrados. Cuando hablamos de la clasificación japonesa, el color, la presencia de signos rojos, que son los que más asocian obviamente a resangrados, que son estrías rojas, las manchas rojos cereza, las manchas hematoquísticas, la forma, si es tortuosa o lineal, obviamente, o cuando hablamos de Baveno, que es una clasificación más sencilla, que la divide en pequeñas o grandes, y si desaparecen o no con la insuflación es muy importante. Por lo tanto, ¿cuáles son los datos endoscópicos de alto riesgo para resangrado? Si solamente son las varices esofágicas, los signos rojos, la gastropatía portal o la duodenopatía portal. Los factores más importantes, además de la comorbilidad, si es un paciente cirrótico o no, son los signos rojos, que nos pueden obviamente ayudar a establecer un riesgo de resangrado en causas prehepáticas. Cuando hablamos de causas intrahepáticas en pacientes cirróticos, obviamente la presentación de ascitis tiene un gran valor. ¿Y cuál es el riesgo de resangrado posterior a la aplicación de la ligadura? ¿Qué tanto lo podemos controlar? 2%, 3%, 4% o 5%. Y yo les preguntaría después, en su experiencia, ¿cuál es el riesgo? Generalmente el riesgo de resangrado es de un 4% posterior a la aplicación correcta de las ligaduras. Por lo tanto, el tratamiento endoscópico en profilaxis secundaria en un paciente que ya sangró consiste en aplicación de argonplasma eclipse, bandas de ligadura o adhesivo tisular con esclerosantes también, propranolol, omeprazol o el uso de antagonistas beta no selectivos. Definitivamente, la profilaxis secundaria es un conjunto de manejo médico y endoscópico que permite evitar sangrados, controlar o lograr obviamente la erradicación y evitar complicaciones a largo plazo. Nosotros contamos obviamente con la colocación de ligaduras y aplicación del adhesivo tisular. La ligadura es una herramienta que ya previamente por Sargar incluso fue descrita como una estrategia que permite con éxito conseguir la erradicación de estas varices esofágicas comparada con la aplicación de esclerosantes,
con menor riesgo. Y obviamente la técnica es cada 2 o 4 semanas, más o menos, 2 a 4 sesiones, perdón, 1 a 3 meses la diferencia para poder alcanzar esta erradicación. Y bueno, en el caso de nuestro paciente, pues fue sometido a la colocación de ligaduras. Recuerden, la técnica se coloca ya con el capuchón, con las bandas que están montadas, ya acoplado al endoscopio. Hacemos una inserción a través de la boca, llegamos a la cámara gástrica, aspiramos y después nos colocamos por arriba de la unión escamocolumnar y de esta forma pues vamos nosotros identificando las varices que sean más grandes, que tengan la mancha hematoquística o las que hayan presentado la zona de sangrado reciente, y de una forma helicoidal ascendente colocamos 1 centímetro por arriba de la unión escamocolumnar nuestras bandas de ligadura. Más o menos en niños se pueden colocar generalmente de 2 a 4 bandas que permitan obviamente tener esta obliteración. Recuerden que cuando se localiza la variz, se hace una aspiración y hasta que toda la cámara tenemos una imagen rojiza. Eso nos permite saber que la banda o la variz está completamente por dentro del capuchón. Y cuando eso ocurre, nosotros con el disparador soltamos la banda y eso permite obviamente tener esta obliteración de las varices. Puede haber un sangrado escaso realmente con cada una de ellas. Por lo tanto, el objetivo de la profilaxis secundaria, ¿cuál es? 1, prevenir la formación de gastropatía portal. 2, prevenir eventos de resangrado. 3, lograr la erradicación, o solamente 2 y 3. La erradicación, ¿qué es? Es la ausencia de varices posterior a un tratamiento endoscópico que puede durar 6 o 12 meses. Dependiendo, obviamente, podemos tener varices F1, donde ya no se puedan meter por dentro del capuchón y eso lo podemos considerar como erradicado, pero podemos tener recurrencias o recaídas incluso, y eso puede variar dependiendo de la técnica, el apego al tiempo. Obviamente hay pacientes que pueden perderse y no estar en una adecuada sesión de colocación de ligaduras. ¿Cuántas sesiones, por lo tanto, de tratamiento son necesarias para alcanzar la erradicación? Generalmente 2 a 4, 4 a 6, 1 a 2 o más de 5 sesiones. La respuesta, generalmente 2 a 4 sesiones son las necesarias para alcanzar unas varices F0 o F1, obviamente formando una cicatriz circunferencial en el esófago distal. Y en sus centros de trabajo, ¿cuál es el porcentaje de éxito de erradicación si uno lo compara con la literatura mundial? Del 8 al 100, 60 al 80%, un 50 o un 30 al 50%. Y es una pregunta que discutiremos también en la sesión de preguntas. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar posterior a una erradicación incluso hecha? 1, recurrencia de las varices. 2, varices esofágicas y gástricas. 2, desarrollo de varices gástricas aisladas. 3, gastropatía portal. O 4, todas las anteriores. En este estudio, vean ustedes cómo sí puede haber una recurrencia de varices esofágicas y gástricas hasta un 30%, varices gástricas aisladas un 87% y la gastropatía portal hasta un 45%, que pueden ser factores de un resangrado tardío. Entonces, la pregunta es si a pesar de la erradicación, la formación de nuevas varices esófago-gástricas y gastropatía portal que generen un resangrado son una adecuada evolución que nosotros desearíamos. Ven, este paciente fue sometido a 4 sesiones, no con el tiempo deseado. En nuestro caso, hay pacientes que son de muy lejos, como seguramente a ustedes también les pasa, y no es posible someterlos a un patrón de mensual de ligaduras para alcanzar la erradicación. En este caso vemos cómo de varices grado 3 a manchas hematoquísticas, vemos cómo aparentemente hubo una mejoría en las varices hasta grado 2, pero inclusive no hubo aparición de varices gástricas al final, en septiembre del 2021. Sin embargo, existe esta falta de erradicación con este grupo de pacientes. Por lo tanto, cuando consideraríamos en un paciente someterlo a una derivación portosistémica quirúrgica, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Esplenomegalia masiva, plaquetas persistentes menos de 20,000, resangrado recurrente a pesar de lesiones endoscópicas, o el hecho de contar con un centro de experiencia
con derivaciones portosistémicas y un cirujano confiable, definitivamente en la actualidad, como profilaxis primaria, en algunos casos secundaria, una derivación portosistémica quirúrgica puede ser una opción en este grupo de pacientes para evitar las complicaciones a largo plazo. Este paciente al final tuvo un diagnóstico de una esclerosis hepatoportal y la pregunta que les dejo a ustedes es si estos pacientes deberían derivarse o no. La verdad es que la derivación no es una solución en este grupo de pacientes, por lo tanto, será sometido a procedimientos endoscópicos a largo plazo. Yo con eso agradezco su atención y nos vemos en la sesión de preguntas. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco nuevamente la invitación para realizar este taller de endoscopía que desafortunadamente no pudo ser realizado con modelos ex vivo. Vamos a tratar de hacer dinámico con estos casos clínicos. Yo les voy a desarrollar el tema de gastrostomía endoscópica percutánea. Vamos a ver un caso clínico. Es una paciente femenina de 7 años de edad, originaria del estado de Oaxaca. Antecedentes perinatales, producto de la gesta 2, de 40 semanas de gestación. Nació vía vaginal. Antecedentes familiares de importancia, madre de 45 años de edad, sana. El padre de 53 años de edad tuvo una amputación supracondilia por un tumor óseo de células gigantes y el abuelo materno tiene antecedente de cáncer gástrico. Viven en una zona rural, tiene incompleto el esquema de vacunación, se alimentó de seno materno de forma exclusiva hasta el año de edad. Inició la alimentación complementaria a los 6 meses. En cuanto a la higiene, es deficiente, tiene baño cada tercer día, con cambio de ropa interior y exterior. Se lava los dientes adecuadamente y lavado de manos frecuente. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, es alérgica a la penicilina y transfusiones. Cirugías, en diciembre del 2018 se le colocó una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. En enero del 2020 se realizó una craniectomía con resección de una tumoración suboccipital y se le colocó un catéter de derivación. Ha recibido transfusiones en enero del 2019 y hospitalizaciones han sido múltiples por la patología de base, la última en julio de este año. El padecimiento actual, la lesión es un astrocitoma pielocítico. Aquí hemos visto la evolución del mismo. Inició en diciembre del 2018 con vómito, con cialorrea, crisis convulsivas y en diciembre se le colocó la válvula. En enero se hizo la resección de la lesión y se le colocó el drenaje y en abril del 2019 neurología descarta la presencia de epilepsia. A nivel neurológico, esta paciente tiene retraso del desarrollo psicomotriz derivado a una hidrocefalia y a nosotros nos piden interconsulta porque a la paciente, como lo vemos ahí en las tablitas, presenta una condición nutricional deficiente. Tiene diagnóstico de una desnutrición aguda severa con un déficit del 44% y ha tenido pérdida ponderal de más de 10 kilos y no se ha logrado una adecuada ganancia a pesar de lo que es alimentación por vía oral e incluso a nivel enteral con uso de sonda transpilórica. Es por esto que nosotros consideramos que sí es candidata a la colocación de una gastrostomía por vía endoscópica. Vamos a checar un poquito de lo que son, de acuerdo a la literatura, lo que son las indicaciones generales
para la colocación de sonda de gastrostomía por vía endoscópica, si tenemos en cuenta que el paciente va a requerir de nutrición enteral de larga duración, es decir, más de 8 o 12 semanas, esa es la principal indicación. Tenemos que tener en consideración que el estómago no esté afectado por alguna enfermedad primaria, que no existan fístulas gastrointestinales altas y que el vaciamiento gastroduodenal sea adecuado. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que exista estenosis esofágica, que haya infección activa de la pared anterior del abdomen, que existan enfermedades neoplásicas, inflamatorias o infiltrativas a nivel de la pared gástrica o abdominal, y que esto nos impide el paso adecuado del endoscopio hasta el estómago. Las contraindicaciones más importantes son la coagulopatía grave, que existan condiciones que impidan una transiluminación gástrica adecuada, como presencia de ascitis, hepatomegalia o obesidad, que el paciente haya sido sometido a un procedimiento quirúrgico, una gastroctomía, por ejemplo. Vamos a checar aquí en este caso clínico lo que es la técnica convencional para la colocación de la sonda de gastrostomía. Lo ideal es conocer primero la anatomía endoscópica de nuestro paciente, después, si todo va adecuadamente, proceder a lo que es el procedimiento como tal, endoscópico, para la colocación de la sonda. Finalmente, una vigilancia después del procedimiento. Esta paciente, como lo comenté anteriormente, tiene una degradación ventrículo-peritoneal, y lo que nosotros realizamos en nuestro centro es que a todos nuestros pacientes que son candidatos para sonda de gastrostomía les solicitamos una radiografía de abdomen. Aquí la estamos viendo. Tiene su sonda nasogástrica, y tiene su derivación ventrículo-peritoneal. Tiene mucha materia fecal. Entonces, generalmente nosotros a estos pacientes les damos una preparación no tan estricta para el colon, para limpieza colónica con polietilenglicol, para mejorar las condiciones del colon y tener una visión gástrica adecuada. Vamos a ver lo que es la anatomía a nivel endoscópico. Aquí estamos en el tercio esofágico superior. Vamos a avanzar. Vamos a observar que esta paciente, como ya tenía más de 2 semanas con la sonda nasogástrica, hay lesiones secundarias de tipo mecánico. Afortunadamente no tienen sangrado. Vemos ahí el tercio inferior del esófago. Pasamos adecuadamente con el endoscopio. Ahí está la unión esófago-gástrica. Vemos que no haya erupciones, que no haya sangrado. Ahí estamos pasando al estómago. En el estómago es muy importante definir también que no haya obstrucción de salida, como lo comentamos en las indicaciones. Ahí nos vamos a dirigir del cuerpo hacia el antro. Hay que observar la mucosa. Aquí está el píloro. Observemos cómo se está moviendo. Vamos a pasar a través del píloro para observar la primera parte del duodeno. Entonces, es muy importante definir y cerciorarnos de que nuestro tubo digestivo superior esté permeable, que no tenga obstrucción, que no tenga lesiones, que la mucosa del estómago esté en buenas condiciones, y sobre todo definir que no tengamos, que no podamos tener algún contratiempo posteriormente al procedimiento. Aquí estamos en el fondo gástrico. Veamos cómo el cardias y aprieta adecuadamente el tubo. Entonces vamos a proseguir con lo que es el procedimiento endoscópico. Vean la transiluminación y la digitopresión. Las dos son muy importantes para que nosotros tengamos la seguridad del paciente. Vean cómo estamos aquí haciendo la punción. Generalmente nosotros las realizamos con una aguja convencional. Y en esta paciente, como ustedes recuerdan, tiene la derivación. Entonces, allí con ayuda de fluoroscopía o de una radiografía simple, estamos en la total certeza de que esa punción está lejos del sitio donde está
la derivación ventrículo-peritoneal. Aquí después lo estamos realizando con el trocar anaranjado, que es el que generalmente viene con los kits de sonda de gastrostomía. Aquí está la aguja. Lo que tenemos que hacer después es pasar el asa y lazarla. Vean cómo lo vamos a hacer. Lo tenemos que realizar con cuidado para no lazar mucosa gástrica. Ahí posteriormente vamos a exteriorizar esta asita. Vean con cuidado para no producir lesiones de tipo mecánico a nivel esofágico. Entonces, ya que está exteriorizada, lo que vamos a hacer ahora es realizar el recambio con la sonda de gastrostomía. La lazamos, la exteriorizamos, y una modificación a la técnica habitual que nosotros hacemos en nuestra unidad es que posteriormente a que ya vamos a exteriorizar la sonda, realizamos la incisión para que nuestra incisión no sea muy grande y no tengamos tanto inconveniente al exteriorizarla a nivel abdominal. Vean cómo ahí está saliendo el segmento rígido de la sonda. Entonces lo que tenemos que hacer es realizar un corte muy pequeñito, generalmente menos de 1 centímetro. Ahora sí, ya vamos a interiorizar lo que es el hongo, nivel de la boca. Después continuamos con el seguimiento del mismo por vía endoscópica. Ahí ya estamos a nivel del esófago. Vamos a irnos juntitos con el hongo de la gastrostomía para verificar el sitio de colocación. Veamos, ahí va. Hay que limpiar nuestra lente para ir en concordancia con el hongo. No se debe, lo que se aconseja es que no se debe de realizar tracciones muy, muy fuertes. Todo debe ser sutil, debe ser con calma. Vamos avanzando paulatinamente. Ahí estamos en el tercio inferior del esófago, ya pasamos al estómago. Entonces, hay que revisar el sitio a nivel de la punción, que no exista un sangrado activo. Ahí lo vamos a revisar en un momento. Y que nuestra sonda de gastrostomía quede bien posicionada. Vean cómo ahí está el sitio de punción, no hay datos de sangrado. Entonces después vamos a hacer una tracción sutil a nivel exterior para que la sonda y el honguito queden no apretados, es decir, deben de quedar con un movimiento adecuado, una rotación adecuada. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos aplicando clorhexidina en el sitio de la incisión, de la herida, para finalmente completar el armado de la sonda. Aquí ya se montó lo que es el tope externo, se va a quedar a nivel de la pared abdominal. Y después, finalmente, vamos a continuar con el montado convencional de lo que es la sonda. Nosotros les dejamos a la mayoría de nuestros pacientes una gasita centinela para observar y documentar que no haya sangrado a través de la herida en las próximas 8 o 12 horas, y así ya después poder decidir o implementar adecuadamente el inicio de la vía enteral. Este es el control radiológico del paciente después de terminado el procedimiento. Vemos cómo efectivamente se logró librar la zona donde estaba la derivación ventrículo-peritoneal, y ya queda la pacientita con su sonda colocada. Como cualquier procedimiento endoscópico, existen complicaciones y son las que debemos de tener cuidado, como cuáles, como las relacionadas a la colocación, como infección a nivel de la pielecita, a nivel periestomal, que pudiera existir neumoperitoneo e íleo, que haya separación del peritoneo a lo que es de la pared
del estómago, que existen fístulas gastrocólicas o colocutáneas. Esto nosotros lo hemos reducido con la radiografía que les mostré al principio, y generalmente cuando los pacientes tienen mucha materia fecal se realiza la preparación intestinal, y incluso podemos solicitar una radiografía o una toma de fluoroscopía durante la punción, como lo hicimos con esta paciente, para documentar que no haya perforación del colon. También existen complicaciones relacionadas con el mantenimiento de la sonda, como son la dermatitis, pérdida del contenido gástrico, obstrucción o extracción accidental de la sonda, y la más frecuente, que es la presencia de granulomas. También existe la posibilidad de que haya enclavamiento del tope interno, de lo que es la gastrostomía en lo que es la mucosa gástrica, y cuando ya existe la posibilidad de extracción o de retiro de la sonda, puede persistir lo que es una fístula gastrocutánea. Ocasionalmente, la minoría de nuestros pacientes que ya no requieren la sonda, esto se puede desarrollar y se puede resolver de forma endoscópica o de forma quirúrgica. Y las relacionadas con lo que es el recambio de la sonda de gastrostomía por una de botón. Lo que se aconseja es que se haga un recambio después de los 2 primeros meses para dejar que el estómago madure adecuadamente y para evitar el desarrollo de lo que es peritonitis y que se nos complique nuestro paciente por este procedimiento. ¿Cuáles son los cuidados del estómago y de la sonda de gastrostomía? Pueden haber los cuidados iniciales en las primeras 24 horas. Lo que se aconseja es no introducir o sacar el dispositivo antes de las primeras 12 horas. Recuerden que eso es una perforación controlada, es una herida, entonces podemos provocar sangrado, podemos provocar desprendimiento del hongo y podemos provocar una complicación seria en nuestro paciente. Se debe realizar una limpieza adecuada con técnica séptica. No se aconseja que se vende el abdomen del paciente, y lo que se aconseja es que, si de acuerdo a las condiciones abdominales de nuestro paciente, es decir, si ya no tiene, más bien si ya tiene peristalsis, si no tiene datos de inestabilidad hemodinámica, podemos utilizarla o iniciarla a utilizar la sonda a las 6 horas en pacientes pediátricos. Después de las 24 horas, ¿qué es lo que debemos de realizar? Hay que realizar movimientos del disco externo y hay que verificar que esté limpio y seco. Y no se recomienda usar talcos, no se recomienda usar cremas a nivel de la herida, que esto puede enmascarar procedimientos procesos infecciosos, y nosotros debemos estar atentos. En cuanto a los cuidados después de las 3 o 4 semanas, diariamente tenemos que rotar el disco 360 grados. Hay que enseñarle eso al cuidador principal. Tenemos que realizar una higiene adecuada de lo que es nuestra sonda de gastrostomía con jabón neutro y agua convencional, y se debe de secar con lo que tengamos a la mano. Hay que inspeccionar adecuadamente la piel, que no haya secreciones anormales, y el paciente puede realizar actividades físicas, ya sea en una alberquita, en la playa, o rehabilitación en dado caso, y bañarse sin ningún problema. Eso es todo por el momento. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias.
si nos quieren acompañar a la mesa de preguntas. Los asistentes pueden hacerlas a través del micrófono. Vamos a empezar con las preguntas que se hicieron a través del Zoom. Y la doctora Alcántara pregunta al doctor Espinosa, ¿existe algún factor predisponente para protrusión de la mucosa gástrica a través del estómago cuando coloca la sonda de gastrostomía percutánea? En pacientes muy desnutridos, como esta paciente, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque sí, un paciente desnutrido o un paciente pequeño, un lactante, tenemos que ser muy cuidadosos al exteriorizar la sonda. Si nosotros lo hacemos una tracción salvaje, sí podemos tener protrusión, incluso de un poquito de peritoneo ahí, de grasita ahí. Entonces hay que hacerlo con sumo cuidado en este tipo de pacientes pequeños o desnutridos. A veces en los pacientes que tienen daño neurológico, recuerden que pueden tener estreñimiento. Y si ese paciente no tienen una buena evacuación y tienen aumento de la presión intragástrica, pues eso puede favorecer que haya ectropión de mucosa gástrica a través del sitio de la gastrostomía. Entonces, en estos pacientes, pues los cuidados de que el paciente tenga un vaciamiento colónico adecuado, de que no haya un incremento de la presión intraabdominal, eso evita complicaciones de este tipo. Adelante, doctor, por favor. Buenas tardes, Diego Blanco, residente de gastroenterología del INP. Doctor Espinosa, nos indicó en la técnica de gastrostomía que debíamos evaluar hasta la segunda porción del duodeno. Sin embargo, dentro de los conceptos que manejamos, debemos tener cuidado de que ese paso hasta duodeno no nos cambie un poco la posición del estómago. No sé qué piensa al respecto. Sí, claro. Ahí hay que hacerlo con sumo cuidado, o sea, no hay que, como les dije primero, la evaluación anatómica es inicial. No vamos a empezar a inflar el estómago como si ya fuéramos a colocar la sonda de gastrostomía. Nosotros lo hacemos de una técnica convencional sin tanto aire para después empezar a valorar que no haya, si nosotros corroboramos que no hay ningún sitio de obstrucción, ninguna contraindicación, entonces ahora sí pasamos a la técnica convencional de gastrostomía, que es inflar un poquito el estómago para la transiluminación y la digitopresión. Ok, doctor, muchas gracias. Otra pregunta de los asistentes por Zoom. La doctora González Contreras le pregunta al doctor Espinosa, ¿cuánto tiempo puede durar una sonda de gastrostomía endoscópica? Y si se recomienda hacer recambio, ¿cuáles serían las indicaciones? Aquí varía mucho de los cuidados del paciente. Tenemos pacientes que se les ha colocado la sonda de gastrostomía y tenemos hasta 2 años con la misma si la cuidan adecuadamente y es funcional. Cuando decidimos nosotros ya recambiar la sonda, cuando ya vemos que ya está en malas condiciones, que ya está teniendo cambios en la consistencia, en la coloración, eso generalmente puede ser más de 1 año. Hay pacientes que en 6 meses ya vemos que la sonda ya está como chicharroncito, toda desgastada y pues hay que recambiarla antes. Lo importante, más que el tiempo ideal para recambiarla, es no pasar de las 4 a 6 semanas de colocación para valorar el primer recambio. Eso es lo más importante antes de proponer o decir a fuerzas tiene que cambiar en 6 meses, 1 año, año y medio. Entonces aquí depende de las condiciones de la sonda de gastrostomía principalmente. Adelante, doctora, por favor. Gracias, buenas tardes. Soy la doctora Miriam Cano, residente de gastroenterología del Instituto Nacional de Pediatría. Continuando con el tema de la gastrostomía endoscópica percutánea, doctor, en los casos en los que tenemos complicaciones al momento de la extracción, como la fístula gastrocutánea que usted mencionó, en su experiencia, ¿cuáles serían como los mejores tratamientos para cerrarla? ¿Puede ser un clip o tiene usted alguna otra experiencia? Sí, podemos utilizar clips, es un poquito más complicado porque se pueden utilizar varios clips.
Incluso ahorita en pacientes ya grandecitos, podríamos ser mayores de 6 años, se puede utilizar un Ovesco, un clip Ovesco. Entonces con ese nos quitamos de problemas y fácil y rápido. Entonces si tenemos disponibilidad en nuestros centros de clips convencionales, podríamos utilizarlo así. Unos 3 o 4 clips para cerrar la fístula a nivel gástrica o colocar un solo clip Ovesco. Gracias. Bueno, continuando con las preguntas del Zoom, doctor Cadena, la doctora Alcántara pregunta, ¿cuál sería una contraindicación de derivación portosistémica en pacientes con fibrosis hepática? Bueno, los pacientes con malformación de placa ductal no hay recomendación para derivarse. El chance de tener una mejoría es, según donde lo lean, puede ser un 30% cuando uno lo compara con uno que tiene realmente una afectación vascular. Esos pacientes no son candidatos a derivación, los que tengan fibrosis hepática, porque no tienen realmente una alteración únicamente vascular, ¿no? Solamente son los que tienen hipertensión prehepática. Nosotros en el hospital vemos muchos pacientes cirróticos porque tenemos el programa de trasplante hepático. Y en estos pacientes a veces la hipertensión portal es tan severa y ya está en el intestino medio y los sangrados son masivos. Y si hay una anatomía favorable, pues a veces incluso antes de que pudieran acceder al trasplante de hígado, los cirujanos hacen derivaciones como para ganar tiempo, mejorar las condiciones del paciente, nutrirlo un poco más y someterlo al trasplante que es el tratamiento definitivo en mejores condiciones. Entonces aún a veces en estos pacientes llegan a hacer derivaciones. Adelante, doctora, por favor. Hola, buenas tardes. Elizabeth Hernández de aquí de Guadalajara. En relación a la CEPRE, ¿hay una edad para usarla o en relación a peso? Le puedo decir que la experiencia que tenemos del paciente más pequeño es de aproximadamente 3 años, ¿sí?, que hemos realizado, que es la que podía introducir el duodenoscopio terapéutico. Generalmente lo que refiere la literatura es en los menores o en los mayores de 10 kilogramos, ya se puede introducir el duodenoscopio terapéutico. El menor, el de 7.5, no tiene canal de trabajo, entonces no se puede hacer algún procedimiento o accesar los accesorios, valga la redundancia, como sobre todo si quiere extraer un lito, no se puede realizar porque el canal de trabajo es muy pequeño. Entonces, lo que hacemos es que el paciente pese más de 10 kilogramos para introducir el duodenoscopio de 12 milímetros. Ese sería como que la diferencia. El público en red preguntan para el doctor Cadena, la doctora Romero, en pacientes con sangrado varicial de origen prehepático que no remite con el tratamiento endoscópico antes de la derivación, ¿existe alguna otra opción para tratamiento? O sea, en pacientes que antes de mandarlos a derivar con sangrado y que no sea tratamiento endoscópico, pues realmente el balón Sengstaken, que es para controlar el sangrado y manejo médico, pero el manejo del sangrado varicial es a través de ligaduras, escleroterapia, y en casos han hecho otro tipo de abordajes quirúrgicos que no sean de derivación, ¿no? Por ejemplo, ahorita no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama esta que es que hacen los cirujanos? Se me fue el nombre, que es una derivación también como de urgencia, en una cefagotomía, ¿no?, para poder derivar, pero bueno, depende del origen del sangrado. Si es una variz gástrica, sí. Pero si es una variz gástrica, la realidad es que debe haber la capacidad de poderlo hacer. En casos donde no, el tratamiento es completamente quirúrgico y se decide en ese momento. Yo recuerdo que cuando había un paciente, por ejemplo, cirrótico, descompensado, con sangrado, que son donde se tiene también más experiencia con esas derivaciones que comenta, decíamos, no entremos porque lo podemos complicar.
Y entonces cuando rompemos paradigmas, un cirrótico descompensado, con sangrado, podemos sentarse en una endoscopía por sangrado y ligar, se puede hacer, porque valora uno el riesgo-beneficio, pero si en el momento no se puede hacer nada, pues la derivación quirúrgica es la solución, si no es un esplenoreal, es un Sugiara. En los centros donde se cuenta con radiología intervencionista, esta es una opción, se puede hacer un cateterismo y se puede hacer un TIP, una derivación, o se pueden poner coils, se puede hacer, obviamente, bueno, si cuentan con tecnología, a través de ultrasonido endoscópico. Con el ultrasonido lineal se puede aplicar directamente, sobre todo si es una varice gástrica grande, se puede poner el coil y se oblitera la varice y se para el sangrado. Entonces, mucho de este abordaje depende del centro en donde se encuentren, de la tecnología con la que cuenten en ese momento para brindar opciones de tratamiento. Adelante, doctora, por favor. Hola, soy Ana Gaby, igual del INP. Tengo dos preguntas. La primera es que hace poco se publicó un estudio en adultos que usaban ketorolaco previo a la CEPRE para disminuir pancreatitis. No sé si hay algo en niños. Y otra duda es si en su experiencia, doctor David, ¿cuánto tiempo tienes que dejar pasar después de la colocación de la válvula o de un catéter de diálisis para colocarle una gastrostomía por la cirugía abdominal? Gracias. En relación al ketorolaco, en el último volumen del Journal Pediatric Gastroenterology and Nutrition viene publicado la utilización del ketorolaco en niños. En lo personal no lo revisé, lo vi ahí en el escritorio de la oficina, pero prometo que se lo reviso. Pero sí, en el último capítulo viene ketorolaco para evitar pancreatitis, pero desconozco, no lo he leído, doctora, le soy sincero. En cuanto al tiempo, igual no hay recetas de cocina. Lo importante es valorar las condiciones clínicas del paciente. Si el paciente le tuvieron que colocar el catéter de diálisis peritoneal, hay que esperar a que se estabilice a nivel de riñón, ¿no? Yo podría esperar una semanita para dejar que esa cicatriz ya esté bien y valorar la colocación de una sonda de gastrostomía. No, como vuelvo a decir, no hay recetas de cocina, es a individualizar a cada paciente. Si este paciente pues, se le colocó el catéter porque tenía indicaciones, ¿no? Entonces, para mí es más riesgoso la hipercalemia, etcétera, etcétera, etcétera. Dejar que todo eso esté bien compensadito, que nos ayude nefro, dejar una semanita que esa cicatriz ya esté estable, esté bien, y listo, le podemos intentar poner la sonda con esta técnica que vimos. Otra pregunta por Zoom. El doctor Becerra pregunta si las sondas de Silastic tienen mayor duración que las sondas de caucho para la gastrostomía. Mayor presión con... No dice con... Duración. ¿Duración? Sí, claro, las ondas de Silastic por eso, tienen una vida media mayor que las de caucho. Las de caucho ustedes las han visto, nada más las doblan y se pueden hasta romper, ¿no? Se fisuran. Entonces, definitivamente. Cuando se cuenta con el recurso, lo ideal es, una vez que se estableció la fístula de la gastrostomía a los 2 meses, pues colocar una sonda de recambio. Si tienen una sonda de botón tipo Mickey, en donde realmente el paciente puede estar cómodo, se puede nada más conectar durante la alimentación y después tener la sonda de bajo relieve, pues es más cómoda para el familiar y para el niño, porque no trae colgando la manguera. Se puede mantener el área más limpia, es más funcional para la vida cotidiana del paciente, y las sondas de bajo relieve del botón Mickey, pues son Silastic de alto grado médico, muy resistentes, higiénico, y más o menos se tienen que recambiar como cada año, que es como la vida media de duración, porque bueno, cada kit sale como en 6,000 pesos, ¿no? Pero es más fácil con estas ondas. Yo quería hacer un comentario nada más del sangrado de la hipertensión prehepática, y comentó, es muy raro que tengamos un sangrado que no se autolimite en un paciente con una hipertensión portal prehepática. Llegar a un extremo donde sea un sangrado masivo como los que imaginamos con los adultos,
Es un escenario que al menos yo no he visto, ¿no? Quizás ese más frecuente en pacientes cirróticos descompensados. Los que son prehepáticos son sangrados autolimitados. Es más, cuando uno entra, ya si lo hacemos inmediatamente no vemos ni las varices a veces, ¿no? Y el vaso incluso pierde un poco de tamaño. Entonces, por eso llegar a una situación de radiología intervencionista u otra cuestión más extrema, al menos desde el punto de vista es más raro, ¿no? En niños no es un escenario frecuente de ver. Buenas tardes. Una vez más, felicitarlos a los tres por su trabajo. No tuve la oportunidad de ver el tuyo ya, el de gastrostomía, pero evidentemente me voy con muy buen sabor de boca por los dos paneles que vi. El de colangio, finalmente lo que platicábamos hace rato, sigue siendo una técnica endoscópica que en niños es difícil que tengamos una curva de aprendizaje por el número de casos que podamos tener para la colangio, para la CEPRE, y evidentemente la tendencia es irla dejando sola exclusivamente para episodios terapéuticos. Me dio mucho gusto ver su ponencia, doctor, y muy buena. Y en el caso tuyo, Pepe, pues igual, ¿no? Me retroalimentó mucho algunos aspectos que no habíamos tenido en cuenta en el servicio de sangrado varicial. Nunca he usado la de Sheffield, ahora la vamos a implementar para utilizarla. Y efectivamente hay algunos casos, en el caso por ejemplo de los niños chiquitos que hemos tenido por hipertensión portal prehepática, no sé si a ti te ha tocado, que no les podemos meter el barril porque están muy pequeños. A mí el niño más pequeño que me ha sangrado por una degeneración cavernomatosa de la porta de 2 años. Entonces estaba el niño malnutrido, pequeño, la verdad no le metí el barril. O sea, ese paciente le tuve que hacer escleroterapia en sus sesiones, escleroterapia intravaricial, no hago perivaricial, hago intravaricial, y es como se fue componiendo. Todavía no se erradican, pero ahí va ese. Y no sé si le sirva, ya no alcancé a ver tu caso clínico, pero en mi caso de los de gastrostomía endoscópica, la mayoría son quirúrgicos, la mayoría son de neurología. Y tengo un buen número de pacientitos que tienen válvula de derivación. Y la verdad es que no hemos tenido ningún problema hasta ahorita al ponerle la gastrostomía percutánea a los pacientes que tienen su derivación, y que me los opera el neurocirujano, le dejan la resección del tumor, le dejan la válvula, y antes de que se vaya de ese internamiento, le ponemos la gastrostomía. Claro, que el paciente neuroquirúrgico no tiene el agravante del renal, de la hipoproteinemia y la dificultad para la cicatrización que tiene el renal. Entonces, ahí sí tenemos esa consideración. Pero en el caso de nosotros no hemos tenido ninguna contraindicación en hacerles gastrostomías a los que tengan incluso derivación peritoneal. Y felicidades. Nada más un comentario, sí, doctor. No existe un centro hospitalario que ofrezca al gastropediatra un entrenamiento en la CEPRE. Yo tuve la fortuna, pero fue arreglo institucional. Se tiene que aprender con los adultos, ¿sí?, para poderlo aplicar a los niños. La curva de aprendizaje que está descrita es de 250 CEPRES, ¿sí?, y para estar como los pitchers en el béisbol, 25 procedimientos al año. Eso no sé en sus centros o en los centros grandes. En el Federico Gómez no los alcanzamos en 12 meses. Entonces, el promedio que tenemos es 12 CEPRES por año, y tiene que ser uno humilde y tiene que aprender de los adultos para poderlo aplicar, ¿sí? El Instituto Nacional de Pediatría nos hace favor de enviar pacientes, ellos no hacen CEPRES, y yo lo que sé es que somos el único hospital pediátrico a nivel nacional entrenado en niños pediatras, pues, o sea, son adultos que se meten con los niños. Sí, doctor, es muy difícil aprender esto. Bueno,
en el Hospital de Pediatría, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el doctor Espinosa hizo un adiestramiento 2 años en un hospital de adultos, en el Hospital de Especialidades, y el segundo año pues fue un año de CEPRES y viabiliar, ¿no? Entonces, pues el doctor hace los pacientes pediátricos. La verdad es que después de que regresó del entrenamiento hemos recibido más referencia de otros lugares, y como se hacen trasplantes, pues a veces hay que hacerlo porque son pacientes que tienen complicaciones posteriores al trasplante, y bueno, el doctor ha tenido que resolver estos casos, y estoy totalmente de acuerdo en que realmente en la gastroenterología pediátrica aún se necesita un experimentado endoscopista de adultos en los casos complicados. David, si quieres. Sí, aquí hemos tenido desde todo, ¿no? De patología que podemos resolver nosotros hasta patología que, ¿no? Tengo que traerme a mi maestro que me esté ahí ayudando o coachando con el ultraendoscópico incluso para poder resolver como los casitos que mencionaba hace rato, ¿no? Hay que estar abiertos a trabajar con los endoscopistas de adultos. Sabemos que las personalidades de ellos son difíciles a veces, pero hay que trabajar todo, ¿no? Hay que ver cómo los podemos ganar, ser aliados, no estar compitiendo y sobre todo para beneficio del paciente, porque como lo comentamos, o sea, la patología pediátrica es compleja. La patología pediátrica, sobre todo en estos pacientes pequeños, posttransplantados, complicación tras complicación, ellos solitos tampoco crean que son, no, les dan miedo a los niños, a los doctores literal les dan miedo. Entonces, complementándonos, hacemos un buen equipo. Entonces, eso es lo que yo les sugeriría, que trataran de buscar a alguien en su centro que les ayude, que saben que si van a necesitar, ahí va a estar, o al revés, y eso les va a funcionar. Sí. Yo quiero comentar de lo que dijo el doctor Isaac, de los niños pequeños, ¿no? Para colocar el tapón de ligadura, realmente el peso 10 kilos, ¿no? Y entonces, a veces, aún teniendo los 10 kilos, pasar el tambor a través del crico requiere mucho cuidado, paciencia, cierto torque y coordinarse con el anestesiólogo. Él es nuestro mejor aliado, ¿no? Para poder desinflar balón, hacer flexión de la cabeza. Y bueno, el tapón permite a veces ferulizar la vía y en algunas ocasiones lo facilita. Lo hemos intentado con chicos incluso 9 kilos, 8 kilos y medio. Hay anatomías que lo permiten. Pero eso ya depende de, como tú comentas, ¿no? La necesidad, de la experiencia de intentarlo. Pero por números, 10 kilos es un número que con más confianza tú puedes atreverte a hacerlo, ¿no? Buenas tardes, la doctora Sandoval Garín del Instituto de Pediatría. Primero felicitarlos por el taller, fue muy completo. La primera pregunta que tengo es para el doctor Cadena. Si usted encuentra en un paciente con varices esofágicas y gástricas con una suma importante de signos rojos o datos de alarma, ¿cambia el tiempo para el seguimiento endoscópico o continúa haciéndolo más o menos cada 4 a 6 semanas? Bueno, ahí sí tiene varices esófago-gástricas. Es importante los signos rojos y identificar el sitio de sangrado. Regularmente puede, si la varices fue la que sangró la gástrica, es la que se trata primero. Y cuando lo hacemos, utilizamos el adhesivo tisular, el N2-butilcianoacrilato, y la terapéutica que nosotros ocupamos es una sesión, a los 4 días la repetimos, que es como un second look, y si es necesario, volvemos a aplicar hasta alcanzar la erradicación de eso. La pregunta es, obviamente va a haber signos rojos en las esofágicas, pero una vez que se acaban las gástricas, empezamos con las esofágicas y es lo mismo, el tiempo 3-4 semanas entre sesiones de aplicación de ligaduras. Sobre todo porque la ligadura hace una escara, ¿no? Cuando ya se genera la compresión de la varis, es una escara, la liga se cae después de un par de, generalmente horas, pueden ser 16, 24, se cae la liga, pero lo que se queda ahí, la formación de escara hay que darle un tiempo, pero no se modifica. Los signos rojos solamente hablan del riesgo de sangrado. Gracias, doctor. Y la segunda sería para el doctor Espinosa.
Doctor, en pacientes que ya tengan un estómago quirúrgicamente modificado con algún tipo de funduplicatura, usted, aparte del control que nos mencionó en el caso clínico, ¿tiene alguna otra recomendación? Hay que individualizar cada caso, ¿no? Por ejemplo, sí, efectivamente nos ha tocado pacientes que primero les hacen la funduplicatura y después la gastrostomía. Entonces, todo eso nos puede complicar un poquito la zona de colocación, porque el paciente generalmente no transilumina, ¿eh? Hay un bloquecito ahí. Entonces, con esta técnica de la fluoroscopía, ustedes, por ejemplo, los que son cirujanos saben que si con esa agujita que picamos el estómago, podemos picar y podemos corroborar bajo visión radiológica que estemos en el estómago y que no hayamos dañado ningún otro órgano. Con eso es suficiente para, con seguridad, hacer la colocación convencional. Yo sí les recomiendo mucho esto porque les va a quitar muchos problemas, les va a ayudar a los pacientes y efectivamente, aunque no haya transiluminación ni digitopresión, si ustedes en la radiografía ven que la aguja está en el estómago, en un sitio adecuado, sin haber puncionado indirectamente el colon o el intestino delgado, es seguro poner la sonda. Entonces, este es el tip, lo que yo les puedo aportar. Con una radiografía simple se puede hacer, ni siquiera necesitamos una sala de fluoroscopía, se puede tomar la placa dinámica y la podemos observar y podemos corroborar que efectivamente está en el sitio donde nosotros lo sea adecuado. Muchas gracias, doctor. Lo que sí que deben recordar que si el paciente tiene una funduplicatura y ustedes pasan el hongo, pues seguramente va a caer en incompetencia esta funduplicatura después del paso del hongo, ¿no? Entonces, pues sí, hay que individualizar los casos y ver riesgos contra beneficio que conviene más, ¿no? Adelante. Ahí les puedo aportar un poco. Desde que estaba yo en el infantil, ahí con el doctor Teissier hacíamos las funduplicaturas y las gastrostomías las hacíamos inmediatamente terminando la funduplicatura endoscópica. Yo actualmente los pacientes que opero por funduplicatura, termino la funduplicatura y le hago la gastrostomía y no genera incompetencia porque normalmente cuando pasa el hongo de la gastrostomía tiene el calibre un poquito del endoscopio y nosotros ya ve que dejamos la sonda para calibrar la funduplicatura, precisamente para que no nos quede una funduplicatura hipereficiente. Entonces, a mí también de una manera observacional me da gusto cuando hago la endoscopía postquirúrgica de la funduplicatura, puedo ver en ese momento mi funduplicatura y puedo ver que pasa el endoscopio sin problema y no genera incompetencia a la hora de hacer la gastrostomía. No hay problema. Sí se puede hacer. Y le digo, desde que estaba yo en el infantil, así lo hacía yo con el doctor Teissier. Bueno, una última pregunta del auditorio en línea. Pregunta el doctor Espinosa Álvarez. Una vez que se retira después del primer recambio, ¿se puede sustituir la sonda de gastrostomía por una Foley en caso de que no se cuente con sondas de recambio? Sí, aquí eso es igual lo que tengamos, ¿no? Casi. Sí, recuerden que la sonda Foley, pues estéticamente no es muy buena, puede producir granulomas, complicaciones, otro tipo de estética, fuga, etcétera, al paciente, pero si eso es lo que tenemos, podemos poner una Rouge, podemos hacer diferentes técnicas para modificar esa sonda de Foley, podemos poner un topecito, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas. Entonces aquí vuelvo a lo mismo, depende de lo que tengamos en nuestro sitio. ¿No? Si ya nos animamos a colocarle la sonda de gastrostomía a un paciente, pues hay que mantenerla, sea como sea. Algo que recientemente hemos hecho en el hospital es explicar a sus papás, hacer un taller a los papás del uso de gastrostomías y la ventaja de invertir en una sonda de alimentación enteral, porque la de Foley tiene un extremo después del globo, que son como unos 3 centímetros, que puede generar una presión en la mucosa, depende de cómo esté colocado, y hacer úlceras. Hemos tenido casos de niños con úlceras por la presión de la sonda de Foley.
Entonces las sondas de alimentación no tienen ese extremo, solamente el globo como un botón interno, y además eso le genera al papá confianza para el uso de la gastrostomía y al médico. Se quita un poco esa ansiedad o miedo de cómo está por dentro, cómo queda, y en ese tipo de actividades el papá participa y genera un cambio en la calidad de vida. Yo creo que es un paso que se debe de hacer. La otra es que si ustedes empiezan a utilizar sondas Foley en el sitio de la gastrostomía, tienen que estar vigilando que no se desplacen, porque es muy frecuente que acude el niño con mucha náusea y dolor abdominal o distensión, porque la sonda de Foley, el globo migró hacia el píloro y llegan con obstrucción, ¿no? Entonces, bueno, si van a improvisar, pues hay que vigilar que no se desplacen. Pues les agradecemos mucho su asistencia al taller y a los ponentes, muchas gracias, muy interesante. Gracias.